dimensión donde nos encontramos nosotros, creemos que lo único que existe es lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y en realidad no es así. Hay tantas cosas alrededor de nosotros, muchísimas cosas que nos están sucediendo a ti y a mí aquí y ahora y que no nos damos cuenta. Y yo estaba muy concentrada en mi meditación cuando de repente se puso frente a mí una energía muy grande, muy fuerte, y fue sumamente impactante. Mi cuerpo empezó a temblar y yo no sabía qué hacer. Imagínate una energía, claro, oscura, muy oscura, grande, y los ojos eran grandes y rojos. Cuando nos han dicho, tú eres creador de realidades, es real. Un egregor es una energía que nosotros creamos, es un parásito energético que se alimenta de nosotros, pero que paradójicamente nosotros le dimos vida. Cuando nos dicen, todo sucede por algo, es real, ¿no? Todo nos sucede por algo, porque lo atraemos, porque lo pensamos, porque lo sentimos. El dinero está asociado energéticamente a tu relación con tu mamá. Imagínate que yo soy el dinero o tú eres el dinero y yo te miro, pero te miro con miedo, te miro con rechazo, te miro con culpa, te miro con juicio. ¿Tú vas a querer estar conmigo? No. Yo soy responsable de todo lo que creo y de todo lo que genero en mi vida. Yo voy a tomar las riendas de mi vida y voy a decirle al carro hacia dónde quiero que vaya. Ahora soy yo. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. Oigan, ¿alguna vez se han preguntado si estamos siendo manipulados por fuerzas que no comprendemos? Pues quédense aquí, porque en este episodio hablaremos de estos seres de una dimensión de frecuencia muy baja que se alimentan de nuestras emociones y pensamientos y a veces hasta succionan nuestra energía, imagínense. Me refiero a los arcontes y los egregores. Este tema es interesantísimo, que tiene que ver con fuerzas más allá de lo visible, y para ello le doy la bienvenida a mi invitada Lidith García Silva, facilitadora de constelaciones familiares, ¿verdad, Lidith? Sí, soy terapeuta gestalt, estoy en una escuela de filosofía védica, me gusta mucho toda la cosmovisión andina, he estudiado danza andina, danza terapia creativa gestalt y una serie de cosas que son herramientas para acompañar a las personas en sus procesos y que este proceso sea como más completo, ¿no? Ok, oye, este tema está interesantísimo. Yo, para serles honesto, nunca había oído hablar de eso. Tú fuiste la que nos propusiste el tema. Me puse a investigar y dije, oye, ¿qué onda con todo esto? A ver, explícanos, ¿de qué se trata? Para que entendamos todos. Te voy a platicar cómo llegué a todo esto, porque si tú me hubieras comentado esto un año atrás, yo te hubiera dicho, estás loco, Manolo. No, eso no existe. Lo creías. No lo creía, no sabía que esto existía, sino que un día yo me desperté porque había tenido un sueño y en ese sueño yo había visto agua. Entonces, recuerdo haber abierto Facebook, abro Facebook y me aparece ahí la imagen de un taller en Colombia. Y cuando no vi de qué se trataba, no vi de qué iba el taller. Yo vi el taller y dije, yo tengo que ir ahí. Pero ese día yo me desperté con el sueño, ¿no? Como recordando, ¿y por qué soñé esto? Soñé el bautizo de una niña en agua y unas velas flotantes. Soñé que me decían que a esta niña la teníamos que bautizar, etcétera. Y me quedó muy grabado. Y fue muy curioso porque ahí es donde nos damos cuenta de las sincronías que aparecen en nuestra vida y que tarde o temprano nos van a llevar al lugar donde tenemos que estar y lo que tenemos que vivir. Y entonces yo vi esa publicación de Facebook y dije, ok, yo quiero estar ahí. Te jaló, te atrajo. Me jaló, pero de una manera impresionante. Y bueno, es más, escribí directo a las personas organizadoras, pagué y hasta después vi de qué se trataba. ¿En serio? Sí. Y justamente unas 2 semanas antes de irme al retiro, hicieron una reunión para prepararnos, ¿no? Para lo que íbamos a vivir en el retiro. Y entonces recuerdo que estábamos, imagínate, meditando, ya sabes, ¿no? Meditando, estás pensando que lo que vas a ver, pues vas a conectar con un estado de tranquilidad, lo que vas a ver es pues cosas bonitas, luces, colores, ¿no? Eso es lo que yo esperaba. Sí. Y yo estaba muy concentrada en mi meditación cuando de repente se puso frente a mí una energía muy grande, muy
muy fuerte y fue sumamente impactante. Mi cuerpo empezó a temblar y yo no sabía qué hacer. Yo sabía que no podía abrir los ojos o no debía abrir los ojos, pero eso es el impulso, ¿no? Pues si ves algo feo, pues abre los ojos. No, yo no los podía abrir. En ese momento, yo temblando de miedo, la meditación continuaba, todas las demás haciendo su meditación y yo acá impactada. Y entonces lo único que se me ocurrió decir y que salió, yo creo que de una parte de mí, que por sobrevivencia, no lo sé, lo único que le dije fue: tú tienes más miedo que yo. Cuando yo dije eso, esa energía se desapareció. Se fue. Bueno, terminamos la meditación, yo terminé llorando del miedo porque dije: ¿a dónde voy? ¿Y quién era presencial esa meditación? ¿O no, estábamos en línea, conectadas ¿Estabas todos. ¿En tu casa sola? Sí, porque éramos de diferentes países, entonces estábamos en esta meditación en línea, una meditación linda, no una meditación que te llevaba a un estado de tranquilidad. ¿Cómo dices? ¿Tú esperabas ver algo así súper relajante? Sí, no, yo dije: ahorita van a aparecer los ángeles, ¿no? Los arcángeles, no sé, tú piensas en cosas positivas y lindas. Nunca te imaginas que te va a aparecer una energía de ese tipo. Y entonces yo recuerdo que terminamos la meditación y dije: ya no voy, o sea, tengo miedo. Les dije a las mujeres pues lo que me había pasado y me dijeron: ¿qué no sabes a lo que vas? Y yo: no. O sea, sí, pero no muy bien, ¿no? Recuerdo que después de eso terminamos la conversación con ellas y todo, yo llorando de miedo, o sea, llorando porque dije: ¿qué es esto? ¿No? Yo vivía en Disneylandia. Para mí todo era bonito, todo, ¿no? Entonces para mí fue como un shock de decir: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que yo vi? ¿No? Porque aparte no es lo mismo que te lo cuenten a ver algo que se aparece frente a ti de repente. ¿Y cómo era físicamente? Híjole, imagínate una energía, claro, oscura, muy oscura, grande, y los ojos eran grandes y rojos. Sí fue, mira, te lo digo yo, no, y no dejo de ponerme chinita. Gigante. Era algo grande, pero aparte lo que hizo fue ponerse directamente frente a mí. Entonces, en ese momento, no, bueno, o sea, te digo, mi cuerpo temblaba, yo no sabía qué hacer. ¿Hablaba o qué? No, solamente me miraba. Así como te estoy mirando, pero con unos ojos rojos grandes, imagínate. Y con una fuerza, ¿no? Entonces, bueno, yo lloré, dije: no, ya no voy, y luego no, sí voy. Bueno. ¿Era ir a Colombia? Era ir a Colombia. Okay. Y me fui al viaje. Y fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida porque experimenté todo ese lado negativo que existe y que es real y que a veces, como en forma de caricatura, creemos que no existe, ¿no? Porque nos han enseñado también que a través de dibujos animados, pues estas cosas existen, pero pues no. Entonces la tendencia siempre es decir: no, eso no existe, eso es fantasía. ¿Pero qué son? ¿Demonios? Son energías. Energías. Del bajo hasta... De muy bajo astral. Okay. Yo después de ese viaje, Manolo, entendí muchas cosas y fueron cosas que se fueron acomodando en mi vida, que yo no busqué. Después de ese viaje, cuando regreso, te digo que entiendo como muchas cosas. Dije: claro, existe el bien, porque allá se fue a hacer un trabajo hermosísimo. Pude contactar con energías divinas, maravillosas, sentir una paz y una armonía impresionante, pero también me tocó experimentar la otra parte, que sí existe, que sí está. Entonces fue un viaje muy transformador y después de ese viaje empecé a entender como muchas cosas. Dije: ok, empecé como a buscar, me convertí en una buscadora yo quería respuestas. Claro, ¿no? Claro. Y he entendido que nosotros estamos en una tercera dimensión de 36. Son 36 dimensiones hacia 36. Arriba. 36. Nosotros estamos en la guardería. Estamos en un mundo de materia donde existe la densidad y existe la polaridad, ¿no? Existe el bien y existe el mal, existe lo bueno, existe lo malo, existe el blanco y el negro. Los extremos. Exactamente. Y entonces en esta dimensión donde nos encontramos nosotros, creemos que lo único que existe es lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, ¿no? Y en realidad no es así. Hay tantas cosas alrededor de nosotros, muchísimas cosas que nos están sucediendo a ti y a mí aquí ahora y que no nos damos cuenta. ¿Cómo qué?
Pues, ay, perdón. ¿Segura? ¿Cómo esto? Como que el teléfono se puede caer. Son, pues imagínate que ahorita podemos estar rodeados de ángeles que nos están acompañando, que nos acogen, pero también en este momento tú y yo podemos estar generando, si nuestra vibración no es la correcta, si nuestra frecuencia es baja, podemos estar generando energías densas, ¿no? Okay. Que justo eso es lo que son las energías de los egregores, okay. ¿no? Un egregor es una energía que nosotros creamos. Cuando nos han dicho, tú eres creador de realidades, es real, ¿no? Somos creadores de realidades, pero no nos la creemos, ¿no? Y cuando tenemos experiencias en la vida que son traumáticas, que son difíciles, que llegan a ser muy dolorosas o impactantes, pues imagínate que este es nuestro cuerpo físico. Sí. Luego hay un campo que nos rodea que le llaman el campo vital. Hay otro campo que es el campo emocional y hay un tercer campo que es el campo mental, y hay otros, pero vamos a basarnos ahorita en estos tres primeros. Que tenemos todo el tiempo rodeándonos. Todo el tiempo están pegados a nosotros, ¿no? Nada es que no los podemos ver, y si no los podemos ver creemos que no existen. Claro. Por eso es tan necesario cambiar estos paradigmas, ¿no? Y empezar a entender que necesitamos cambiar y la forma en la que pensamos, en la que sentimos, en la que actuamos. Porque tú mismo me imagino que atraes las malas energías, como esos nos convertimos, egregores. claro, nos convertimos en imanes de esas energías. Entonces, cuando tenemos estas vivencias, nuestros cuerpos se ven impactados. Y este impacto genera en nosotros una, vamos a decir, una protuberancia en estos campos. Esta energía que ya empezamos a crear empieza a hacer un imán. Como alimentarse. Como alimentarse de nuestros pensamientos, como bien lo dijiste, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Okay. Y se alimenta tanto, tanto, que empieza a tomar el control de nosotros. Es un parásito energético que se alimenta de nosotros, pero que paradójicamente nosotros le dimos vida. ¿Qué grueso? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Con esto tenemos que comprender que va a llegar el punto en el que si lo seguimos nutriendo, va a tener una existencia propia, se despega de nuestro campo y está habitándonos, está rodeándonos, invadiendo lo que todo el mundo le llama el aura, el campo electromagnético, etcétera. Entonces imagínate que a veces tú crees que tus pensamientos son tuyos, tú crees que tus emociones son tuyas, tú crees que tus acciones son tuyas, y en realidad no es así. ¿Son de estas entes o qué son? Son estas energías, son estas energías que de alguna manera ponen tus pensamientos, ¿no? Que piensan por ti. Influyen en lo que estás pensando. Influyen, exactamente. O sea, y entonces estos, digamos, se dan por hechos que tú vives traumáticos o qué, o sea, digamos, una pérdida de una persona. Sí. Te voy a platicar una historia. Por eso te digo que todo ha sido en una sincronía perfecta. Yo contacté con una terapeuta, porque los terapeutas tomamos terapia, esa es la ley, ¿no? Para poder acompañar a alguien hay que estar pues lo más equilibrados posibles, y cuando nos damos cuenta que algo no está bien, pues tenemos que pedir ayuda. Sí. Entonces yo pedí ayuda y la mujer que me acompaña me dijo, tuviste una experiencia muy temprana que fue lo suficientemente dolorosa. Y entonces yo recapitulé, dije, a ver, a los 6 años perdí a mi abuela materna, fue una de las experiencias que una niña de 6 años vivió y que fue lo suficientemente dolorosa. Claro. Yo recordé el evento y yo dije, claro, yo en ese momento creé un egregor. Cuando imagínate el impacto que una niña de 6 años vive cuando ve que la abuela está en una caja. Sí, claro, es súper impactante. ¿No? Y la empiezan a meter a un hoyo que ella no sabe por qué, ¿no? Y yo recuerdo que yo gritaba porque yo no quería que la metieran ahí, porque yo no entendía el concepto de muerte a los 6 años. Claro. Y entonces esa vivencia fue tan fuerte para mí que yo generé la existencia de un egregor. Y ese egregor tomó poder sobre mí en muchos sentidos, desde los 6 años. ¿Qué pasaba? Pues el dolor, evitas como que hay un miedo de que la gente se vaya, ¿no? Entonces es como pensamientos de no me va a dejar, no se va a ir, ¿no? Y entonces y eso lo genera ese egregor. Claro.
Porque le encanta que tú estés como pensando cosas negativas. Claro, él se alimenta, se nutre de ahí, es lo que le da energía. El día que dejamos de alimentar esos egregores, desaparecen. O sea, pero ¿cómo puedes dejar de alimentarlo? Porque te tienes que hacer consciente. Uno es, yo identifiqué la vivencia, dije, claro, aquí fue. ¿De qué manera me ha impactado? Miedo a la pérdida, intento como hacer que la gente esté bien a mi alrededor para que no se vayan, ¿no? Ciertas circunstancias, mucho miedo, ¿no? Una pérdida genera miedo, miedo a la muerte. Entonces, claro, no nos damos cuenta que a veces actuamos, por eso te digo, también invade nuestras acciones, porque a veces actuamos sin darnos cuenta de qué te pongo, qué te acerco, qué hago para ti, para que estés bien. Para que no te vayas. Para que no te vayas. Claro. ¿Qué llores? Y entonces los pensamientos se puede ir, ¿no? Las emociones es de dolor, ¿no? Angustia, dolor. Claro. Y entonces cuando te das cuenta que eso se creó desde ese momento y que se ha estado nutriendo, yo hice un recorrido en mi vida. Actualmente tengo 47 años, entonces imagínate cuánto tiempo tiene ese egregor conmigo. Yo hice ese como análisis y dije, wow, ya entendí. Y entendí tantas cosas, de verdad, tantas cosas. Que te han ido pasando en la vida por eso. Claro, y te puedo decir otra cosa. Yo trabajo mucho con el cuerpo, entonces mis meditaciones, yo no medito, me siento y ¿no? Y veo, no. Mis meditaciones son en movimiento. Yo pongo música, contacto con mi cuerpo y estoy moviendo mi cuerpo, bailando mi cuerpo. ¿Es lo que decías de lo que habías estudiado? ¿No? Así es, el cuerpo es el inconsciente. Okay. Entonces a veces creemos que para ir al inconsciente tenemos que ir a la mente. No, tu cuerpo es tu inconsciente y hay que ir a esta biblioteca viviente para tener la información que necesitamos y poder hacer cambios en nuestra vida. Órale. Es impresionante, porque cuando mueves el cuerpo, de repente aparecen recuerdos en tu mente, ¿no? Y dices, ok. Entonces el cuerpo, claro, el cuerpo tiene tu información desde que fuiste concebido hasta ahora, ¿no? Pues entonces, ha estado contigo. Sí, es tu biblioteca. Entonces yo estaba haciendo esta meditación en movimiento y todo, y de repente empecé a ver, y suena locura, y si yo nunca me hubiera imaginado estarte diciendo esto hace tiempo, porque yo decía, no, claro que no, y sí, ¿no? Ahora puedo ser testigo de todo lo que te estoy diciendo, porque ha sido como impactante vivirlo y experimentarlo y decir, estaba equivocada, y se vale decir estaba equivocada, ¿no? Sí, claro, y cambiar nuestros paradigmas sobre todo. Y estaba yo en esta meditación en movimiento y empezó a ver como energías, ¿no? Pues no bonitas, ¿no? Como así. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Pero ya no me dan miedo. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Y dije, claro, es todo lo que yo he generado a lo largo de mi vida. ¿Y cuánto era de energías? Pues no te puedo decir, había 10, imagínate que hay como yo los vi como arriba de mí y eran como humo. ¿No? No se ven con ojos rojos como el que vi, okay. O sea, ese era especial. Ese era tremendo. No, estas son energías que están ahí como rodeándote, como invadiéndote, parasitándote, ¿no? ¿Y son oscuras? Sí, yo las vi como grises, ¿no? Pero ya no me dan miedo, y te puedo decir que lo único que dije fue, ya entendí que yo te di vida, ya entendí que yo creé esto y que yo lo tengo que transformar. Es que sí está cañón eso, porque es cierto, luego uno está todo el tiempo negativo. Sí, no nos damos cuenta, y no eres tú, que es la peor parte. Que te están manipulando. Claro, te están parasitando. A mí me pasa mucho que estoy así de malas, o que todo nada me parece, y que digo, ay, es que ¿por qué me pasa esto? Ay, ahora el tráfico, como que de todo me quejo. Hasta en mi casa se burlan de mí, porque dicen, ay, de todo te quejas ahora, ¿no? Pero a lo mejor es eso, y uno no se da cuenta, ¿no? Y no te das cuenta, y crees que es tu personalidad, que es tu mal humor. O que estás viviendo cosas que tú dices, ay, ya estoy hasta el gorro porque todo me sale mal, o todo me... Ese es un pensamiento del egregor. Ese es un pensamiento del egregor. La realidad de lo que nosotros somos es que somos pura luz, somos dioses, ¿no? Tenemos un estado divino, y tan divino, tan noble, tan puro y tan todo, y tan creador, que por eso tenemos esa capacidad de crear eso. Lo único que tenemos que hacer es recordar nuestro origen. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando vi todo eso, ya no me dio miedo, porque puedo recordar quién soy. Y apenas estoy
empezando a recordar quién soy. ¿Y has logrado eliminar esas energías malas, esos egregores? Estoy trabajando todo el tiempo en observar mis pensamientos, en observar mis emociones y en accionar. Tengo mucho cuidado de cómo acciono, y cuando viene un pensamiento negativo que no corresponde a la realidad del momento presente, imagínate que estamos tú y yo teniendo esta conversación tan cómoda y de repente empieza una cosita aquí a decirme, no, pero todo va a salir mal, pero no sé qué, ¿no? Entonces yo me hago consciente de ese pensamiento y digo, no, ya no. Y ya lo bloqueas. Elijo estar en equilibrio, sí, o mi estado es la neutralidad y el equilibrio. Oye, y así como hay esos egregores que son malos, digamos... hay buenos. Es lo que claro, ¿También, claro. ¿También se les llama igual? Sí. Ese egregor, como vamos a decirlo así, como de obscuridad y de luz. También tenemos esa capacidad, porque te digo, somos creadores de realidades. Entonces, si yo estoy alineada a la verdad de mi esencia y me conecto conmigo, me conecto con Dios, me conecto con la energía creadora, con la fuente que todo lo es, y estoy en este estado, estoy creando un egregor positivo. Y por supuesto que también ese egregor se va a alimentar, se va a nutrir, pero no voy a atraer situaciones negativas. Al contrario, puras cosas buenas, ¿no? Claro, vas a traer situaciones favorables a tu vida. En cambio, cuando estamos del otro lado, estamos siendo un imán de situaciones complejas, difíciles, que no queremos, que rechazamos. Claro, y es que sí es cierto, pasa mucho eso de que atraes lo malo. Sí, ¿no? O sea, sí. Tú te pones en negativo y te pones de malas y eso, y no la cuentas. Así es. ¿No? O sea, no la ves llegar, como dicen, ¿no? Así es. Por eso es importante el tener como el tiempo, dedicarnos el tiempo de indagar, de mirar adentro de nosotros. Sí es importante terapia, analizar, soltar el pasado, utilizar mi biblioteca. El pasado es la biblioteca nada más a la que tenemos que ir a consultar, precisamente para poder comprender en qué momentos de mi vida yo pude haber generado una idea, un concepto de la vida, una idea, una creencia limitante, ¿no? Trabajar en nuestras creencias es súper importante, de verdad. Te digo que todo se ha ido acomodando porque después de esa experiencia han llegado las piezas a mí de todo lo que tengo que trabajar para poder soltar todo esto y decir, no, yo ya no, de mí no te alimentas. Ya no. Y una de estas cosas es cambiar nuestras creencias, porque esa experiencia dolorosa, negativa, traumática, etcétera, que pudimos vivir, crea conceptos, crea ideas, implanta creencias, y siempre estamos desde esa creencia. Claro. ¿No? Sí. Por ejemplo, en este caso, será abandonada. ¿No? Y entonces, cuando me hice consciente de eso, dije, a ver, no. Voy a perder gente en la vida, claro, porque es el proceso natural. Pero y tengo que saber qué va a suceder, pero ya no desde el miedo, ya no desde la resistencia, porque aparte es inevitable. Claro, es algo que va a pasar. Claro. Y pues ya lo va a pasar en algún momento y ya. Lo aceptas, lo transformas. ¿No? Órale, está cañón. Es interesantísimo, por eso cambiar nuestras creencias, hacer un trabajo de indagación profundo, de autoobservación, de estar al acecho de mis pensamientos, de mis emociones, de mis acciones, preguntarnos, ¿por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy actuando de la manera que estoy actuando? Jamás me había imaginado eso. Y eso que dices tú, que son varias dimensiones, ¿o son 30 y tantas dimensiones? Son 36 y nosotros estamos habitando en la tercera. ¿Y en las demás dimensiones qué hay? Imagínate, entre más subes de dimensión, más se sutiliza la materia. A partir de la sexta dimensión ya no existe la materia y desaparece la polaridad. Entonces, hablamos cuando, por ejemplo, hacemos lectura de registros akáshicos, accedemos a esos planos de dimensiones de donde obtenemos la información que le damos a la persona que está recibiendo la lectura de los registros. ¿Qué son los registros akáshicos? Yo nunca lo he entendido bien así a manera, porque ha venido Alicia Zarco, bueno, hablamos de otro tema, pero también sé que ella Claro. Tú fuiste su maestra, ¿no? Me decías. Yo fui su maestra de constelaciones familiares. De constelaciones. Y
sí, ella empezó con registros akáshicos mucho antes que yo. ¿Qué son esos? A ver, Los registros akáshicos es como una biblioteca. Hay una biblioteca universal y hay una biblioteca que tiene tu registro evolutivo, todo lo que tú has vivido a lo largo de todas tus vidas. Okay. Y las personas cuando sienten que ya fui a terapia, ya hice todo lo que tenía que hacer y hay un aspecto de mi vida donde me siento atorado y no logro entender de dónde o por qué, deciden muchas veces, pues, a ver, quiero recibir el mensaje de mis maestros, de guías. Todas las personas tenemos guías, tenemos maestros espirituales, tenemos seres de luz que nos acompañan y que nos asisten. Estamos siendo asistidos, o sea, estamos en maternal, pero la divinidad es tan noble que nos pone asistentes y saber, y están ¿no? cuidándote. Así es. ¿Y estos maestros son familiares tuyos? O sea, que ya no están en este plano, ¿o no? Mira, la mayoría no, la mayoría son seres mucho más evolucionados que nosotros, ¿no? Nosotros en esta tercera dimensión estamos como en la escuelita y estamos aquí para evolucionar y para tomar autonomía y etcétera. Y estos seres ya están mucho más evolucionados que nosotros. Y cuando las personas, lo que hacemos los lectores es que canalizamos esa información, la recibimos y la transmitimos. Y te puedo decir que hacer la lectura es una experiencia increíble porque a mí me toca tienen un sentido del humor increíble, la energía que a veces logro percibir es maravillosa, no está aquí. No está aquí. No es algo que conozcas. No es algo que conozcas ni con lo que estemos familiarizados. Me ha tocado ver desde maestros de algunas que son largos, con capas muy blancas y como con capuchas blancas, son mucha luz. De hecho, a mí me sucede que cuando estoy leyendo registros, mis ojos tienen que estar cerrados porque veo demasiada luz. Ay, no manches. O sea, tú ves a estos seres. Ajá, yo los veo y entonces yo transmito la información que ellos dan. Wow. Sí, muchas veces las personas llegan con preguntas, oye, ¿por qué ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mi relación de pareja? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi salud? Pero a mí me sucede que cuando abro los registros empiezo a tener muchas sensaciones en el cuerpo y entonces a partir de las sensaciones del cuerpo ellos empiezan a hablar y empiezan a decirle a la persona todo lo que ven. Y ya después la persona dice, es que ya me contestaron todo lo que iba a preguntar. O sea, sin que lo hayas preguntado, sí, ya se los dijeron. Ya se los dijeron. Es maravilloso. Cada uno tiene a sus maestros. Todos tenemos guías, maestros. ¿Cuántos tiene cada quien? Pues puede variar. A lo mejor tú puedes tener 5, 10, 20 y otra persona puede tener menos. Y tenemos de diferentes tipos. No significa que todos tengamos que tener los mismos y en la misma cantidad. Tenemos diferentes tipos. Uno de mis maestros es un maya. ¿Ah, sí? Es un maya y cuando lo vi, él me dijo que me habló de energía. Me habló de energía y si tú me preguntas qué me dijo, no te lo podré explicar, pero en ese momento lo entendí. ¿En serio? Ajá. O sea, como que te contactas. Sí, no es que escuches, yo no escucho, yo recibo la información. ¿La sientes o cómo? No, es como si implantaran, te lo voy a decir así, como si implantaran información en tu mente o en tu cabeza y entonces te llegara las palabras. Pero no es de que lo escuches aquí, sino que llega acá. Y tú ya lo hablas y lo dices. Ajá, así es. ¿Y lo recuerdas cuando haces estas sesiones? ¿Tú recuerdas lo que le dijiste? Sí. Sí. Y hay cosas que son tan lindas que también me las quedo yo, ¿no? Que digo, wow, el mensaje que le dieron fue tan lindo. Qué bárbaro. Por eso te digo, existe toda esa parte que es un mundo maravilloso que debemos empezar a comprender y existe también la otra parte que también debemos de comprender, pero no debemos de alimentar, ¿no? Claro. Estamos en un momento de la humanidad en que requerimos la neutralidad, estar en un estado de neutralidad, de absoluta comprensión, de autoanálisis y para poder hacer cambios, ¿no? Claro. Oye, está súper interesante. Ahora, interesante. Me gustaría saber más de los... ¿Qué son? Arcontes. Arcontes, ¿qué son? Esas energías de los arcontes. Es lo mismo, pero imagínate que esto es nutrido por un colectivo. Son pensamientos colectivos, ¿verdad? Pensamientos colectivos.
Sí. A ver. Mira, todo empieza con esta teoría de los campos mórficos. Los campos mórficos es un término que creó un hombre llamado Rupert Sheldrake. Ajá. Este hombre lo que dijo es, a ver, espérenme, es un biólogo, y él dijo, creo que aquí hay algo, ¿no? Cada especie del planeta tiene un campo de información que se nutre, que es alimentado. Y una especie recibe la misma información, aunque no estén en el mismo tiempo-espacio, ¿no? Okay. Es como igual como una gran biblioteca que se va nutriendo de todo lo que esa especie va viviendo. Uh-huh. Su teoría es muy interesante porque cambió nuevamente, ¿no?, la forma de ver la biología, de ver el campo electromagnético, etcétera. Uh-huh. Y ese se aplica en las constelaciones familiares, porque con lo que nosotros trabajamos es con ese campo mórfico. Okay. Entonces, hay una teoría muy interesante que es la teoría del centésimo mono. Ajá. Que avala justamente esta teoría del campo mórfico. Y en algún momento unos científicos se fueron a una isla donde habían monos. Ajá. Y los monos comían una especie como de camotes. Ajá. Y una científica le enseñó a una mona a lavar los camotes en el mar, ¿no? Uh-huh. Para que no se los comieran con tierra. Uh-huh. Entonces esa mona empezó a lavar los camotes y otros la vieron y empezaron a seguirla, ¿no?, a imitarla. Uh-huh. Eso no fue lo interesante. Lo interesante fue que otros monos de la misma especie en otro lugar empezaron a hacer lo mismo. Órale, por, ¿no?, ese pensamiento colectivo. Así es ese campo de información, uh-huh, donde todos estamos abonando. Y la teoría del centésimo mono dice que a partir del número 100 es cuando surge el cambio. Cuando nos hablan mucho de que va a haber un cambio en el mundo, cuando haya una masa crítica y todo esto, es justamente eso. Entre más personas estemos pensando positivamente, en amor, etcétera, etcétera, estamos aportando esa información a ese campo. Pero imagínate que estamos con miedo, que todo es terrible, claro, que todo va a estar mal, pues no, todo lo también pasa eso. Claro. Se cumple porque todo el mundo lo está pensando y lo está, claro, decretando, ¿sería? Claro. Entonces ahí se crean estas energías arcónticas o arcontes, uh-huh, que son energías que también nosotros creamos, uh-huh, cuando todo un colectivo está pensando en miedo, está pensando en desgracias. Me ocurre el sismo que se repitió en la misma fecha. Hay mucha gente que dice, fue coincidencia. Yo lo y más ahorita yo diría, no existen las coincidencias, uh-huh, menos el mismo día a la misma hora, sí, o sea, ¿no? Y después de haber hecho un simulacro, imagínate la energía que aportaron, cuántos millones de mexicanos estamos, uh-huh, viviendo en el centro del país donde se hizo el simulacro. Ajá, y pensando en eso. Pensando en eso. Y con el temor, ¿no? De decir, claro, va a pasar, ya viene septiembre. Eso llegó a pasar muchos meses, ¿no? Como muchos años yo siento que era de que, híjole, ya viene septiembre, ya viene septiembre. Y siempre es en septiembre cuando más piensas. Claro, y esa fue una situación traumática para el colectivo, para, uh-huh, México. Yo era niña cuando, uh-huh, eso sucedió y la verdad es que yo lo recuerdo y sí fue un acontecimiento, sí, que nos marcó a los mexicanos. Uh-huh. Y claro, imagínate el impacto que tiene eso en nuestra memoria, uh-huh, ¿no? Y entonces lo estamos evocando, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces esas energías también se nutren del colectivo. Wow. No, pero ahora imagínate esto que nosotros creamos en pequeño, uh-huh, pero ahora imagínate todo un colectivo de un lugar, de un país, del mundo, uh-huh, ¿no? Lo que estamos creando, tenemos que ser conscientes. Cuando me contactaron, yo dije, sí, pero ¿de qué puedo hablar? Dije, claro, esto, porque para mí es importante que las personas empecemos a hacernos conscientes. No se trata de a veces les digo, de ser como conejitos entre arcoíris tomados de la mano y decir, no, pues venimos aquí a experimentar, a vivir, a aprender. Este es un lugar en donde nos fuimos puestos para aprender, para evolucionar, uh-huh, para poder diferenciar, y no vamos a diferenciar si no tenemos la posibilidad de estas polaridades, ¿no? Uh-huh. Tenemos nosotros luz, pero también tenemos una parte oscura. Uh-huh. Hay momentos en los que nos sentimos enojados, como decías tú, que sentimos envidia, que sentimos celos, y no es pelearnos con eso, es decir, mira, esta energía está aquí, ok, yo también puedo ser eso, pero ¿qué elijo? Uh-huh. ¿No? Oye, estaba yo viendo, ahora que estuve checando el tema,
que los Illuminatis están muy metidos en estas creencias, ¿o no? Es que fíjate que es todo un tema conspiranoico que a mí me parece muy interesante, porque vamos a lo mismo. De verdad tenemos que salir de esta parte en donde nada más vemos una cosa y ahí nos quedamos. Ajá. Y abrir nuestra mente. Uh-huh. ¿Sabes que a mí me pasó una vez con David, no me acuerdo cómo se llama este señor, que habla justamente de las teorías Illuminati, Blake? No me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Bueno, este hombre en algún momento estaba haciendo como una conferencia y dijo, y al final les voy a decir algo, La información que él daba a mí no me parecía como interesante, no creía en eso, y decía, este tipo está medio loco, ¿no? Uh-huh. Y al final dijo algo que dije, ok, hay que preguntarse las cosas, ¿no? Él dice, ¿qué pensarían si yo les dijera que la luna no es la luna? Porque la luna es, y entonces él dio una explicación de lo que él cree que es la luna. Uh-huh. Y entonces a mí su teoría no me importó, lo que me importó fue cuestionarme. Dije, claro, cuando yo nací, a mí me enseñaron que eso era la luna. Uh-huh. Y yo he creído que eso es la luna, uh-huh. Pero yo no sé si eso es la luna o no. O si se llama naranja, o si se llama, no sé, ¿no? Sí. Entonces, hemos estado programados desde hace muchas generaciones a pensar de una manera, uh-huh. Es una mente como borrega, uh-huh. ¿no? Sí. Hoy en la mañana justamente venía pensando en esto, ¿no? En que los borregos, pues, piensan que porque los sacan a pastar son libres, ¿no? Pero el perro guía o el perro que está ahí, borreguero, pues les está diciendo para dónde. Uh-huh. Y ellos están pensando que libres somos, ¿no? Ajá. Yo creo que somos libres cuando vamos hacia adentro y empezamos a cuestionarnos sobre todo, porque a lo mejor mi verdad no es tu verdad ni la verdad de otros. Ajá. Cada quien tiene que ir encontrando. Yo creo que esas teorías de Illuminatis y todo esto, pues debemos de preguntarnos ¿por qué? ¿No? ¿Por qué alguien dice que eso existe? ¿Por qué vemos a lo mejor ciertos medios donde nada más hablan de algo? A mí me pasó alguna vez que iba manejando y iba escuchando el radio, cosa que nunca hago. Uh-huh. Y entonces los comerciales eran cáncer, no sé, o sea, todo era en base a la enfermedad. Y dije, wow. Dije, yo ya no quiero escuchar esto, ¿no? Entonces es importante, sí, ¿qué le estoy metiendo a mi mente? ¿Qué le estoy metiendo a mi pensamiento? ¿Qué le estoy metiendo a mi emoción? Y hacerme consciente que si tú y yo y todos los que estamos aquí y todos los que van a ver esto estamos pensando en lo mismo, estamos creando esas energías, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Que de ahí se alimentan. Entonces esas energías arcontes también nos succionan a nosotros, son parásitos que se alimentan de nosotros, ¿no? Hay un hombre, se llama Roberto Neotolteca. Este hombre yo lo he seguido y es maravilloso porque te hace que te explote la cabeza. Okay. Él dice que en nuestro cuerpo por dentro tendría que estar absolutamente libre de parásitos, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué tenemos parásitos adentro? Entonces, si tú ves y escuchas la palabra parásito, representa que es algo que se alimenta de ti. Él dice que para limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, tenemos que desparasitarnos físicamente. Entonces, todo esto va a entender que somos nosotros el alimento de otras energías, se alimentan de nosotros porque nosotros somos como una pila, ¿no? Una batería, y esa batería pues va a estar aportando algo. Y ellos, claro, pues entre más energía des, y se alimentan. Claro. Y tenemos que pues darnos cuenta, tener un organismo limpio, tenemos que tener pensamientos más equilibrados. Te digo, no ser conejitos y ay, todo es bonito, todo es rosa. No, la realidad es que pues pero no. Cuestionar, ¿no? ¿Por qué estoy, como decías tú, por qué estoy pensando esto? ¿Es mío? ¿Es mío o no? ¿Es mío? ¿Esto es mío? ¿No? ¿Y cómo sabes diferenciar si es tuyo o no? Por ejemplo, si estamos ahorita tú y yo pasándola bien y todo, yo no tendría por qué tener un pensamiento de todo es terrible, todo es pésimo, todo no corresponde, te brinca, no corresponde a la realidad de tu momento presente. ¿No? Si todo está bien en tu vida, si tú abres el abanico de tu vida y dices, este ámbito de mi vida bien,
yo no tendría por qué sentirme triste todo el tiempo. Yo no tendría por qué estar enojado todo el tiempo. Estresado. Ajá. Es que sí es cierto, ¿no? O sea, pasa mucho eso de que yo a veces, la verdad, malamente, casi nunca agradezco lo que tengo, ¿no? A veces en la noche se me ocurre decir, bueno, pues doy gracias a que tengo a mi hijo sano, mis papás sanos, que estamos vivos, que estamos bien, que tengo una casa, que tengo, ¿no? Pero rara vez piensas en eso. Rara vez piensas que tienes muchas cosas bien. Así es. Y te enfocas en que estás estresado. O sea, yo me la vivo estresado, la verdad. Y me la vivo angustiado y me la vivo... Y digo, y ahorita me pongo a pensar qué estás diciendo, digo, sí. Bueno, ¿por qué tengo que estar angustiado si las cosas de todas maneras fluyen? Claro. No tendrías por qué estar así. Claro, y a mayor confianza, mayormente fluyen, ¿no? Tu estado de ansiedad o de estrés lo que hace es generar como más caos, que a veces ni siquiera es real, ¿no? Porque dices, oye, todo se acomodó de una manera tan perfecta y yo tan angustiado que estaba por algo que sucedió. Es cierto, te la lleves angustiado de lo que va a pasar, ¿no? Te la lleves pensando en todo algo mal, ¿no? O sea, híjole, ya la siguiente semana voy a tener que hacer esto, uy, va a pasar esto, no, me viene tal cosa. Sí. Y no llega. Claro, Muchas veces no llega, ¿no? Piensas el peor de los escenarios, ¿no? Posibles, y cuando pasa dices, ay, pero ya te hiciste la vida imposible. Exacto, a mí me pasa muchísimo eso, la verdad, apenas me estoy haciendo consciente de eso, pero muchas veces me la llevo pensando, soy fatalista, estoy pensando todo a mal. Tienes un egregor fatalista, ¿no? Que se alimenta de todas las fatalidades y toda. Sí. Entonces voy a tratar de racionar, ¿no? Decir, a ver, esto como decíamos, cuestiónate, esto es mío, esto es bueno para mí, esto me sirve, esto me aporta algo, ¿no? ¿Y si has experimentado cambios en tu vida a partir de que cuestionas esto? ¿Qué has sentido? Ligereza, me siento mucho más clara. No soy un producto terminado y esto a todo el mundo le digo, ¿no? Porque de repente piensan que el terapeuta no se enoja, que el terapeuta no le pasan cosas, que tiene su vida solucionada, ¿no? Al terapeuta, al gurú, a todas las personas nos pasan cosas, pero creo que entre más trabajo personal tenemos, más claro tenemos las cosas y más rápido salimos de ellas. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante ahora ir hacia adentro, tomar terapia, ¿no? Ya es como, parece un eslogan, no, de verdad nos cambia la vida, nos hace darnos cuenta, conocernos. Ya sé. ¿Qué tipo de terapia? O sea, terapia psicológica, o sea, sí, terapia emocional, terapia psicológica. ¿Eso también ayuda para eso? Entonces. Todo, ¿no? Todo, porque si tú vas a un trauma, vas con el psicólogo, vas con el terapeuta, vas a las constelaciones familiares y te dicen, ok, mira, lo que te está pasando está relacionado a un trauma que viviste cuando eras niña, como fue en mi caso, y ok, claro. Ya entendí. Entonces no estoy loca, o sea, no es que no es que esté loca pensando que la gente me va a abandonar. Tiene una razón. Tiene una razón. Fíjate que Alicia Zarco, que vino, que tú la conoces, sí. Y me dijo, ya que acabamos de grabar el episodio con ella, me dijo, a ti te pasó algo a los 10 años, piensa bien qué es. Y yo la verdad no me acuerdo, pero me lo dijo. Entonces debe ser esto, ¿no? Que alguna situación en mi vida me marcó y eso me está trayendo algo. Claro. Algo malo. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que en este momento de la humanidad, por llamarlo de alguna manera, todo aquello que nos hemos resistido a trabajar o a mirar, todos aquellos aspectos que hemos dicho, no, eso no lo quiero ver, no, eso no pasó. La vida nos dice, la vida, la energía nos dice, o lo ves o lo ves. Ya no hay opción. Tienes que mirarlo, tienes que solucionarlo, tienes que soltarlo, porque eso crea en nosotros cargas, muchas cargas. A veces no nos damos cuenta que traemos la espalda y la vida y todo lleno de tantas cargas y tantos pesos que lo único que hacen es dificultar el camino, ¿no? Lo hacen más difícil, lo hacen más cansado, y todo esto sirve como para de verdad darnos cuenta de por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestra existencia, ¿no? Y es aprender, es experimentar, es evolucionar, es decidir, ¿no? Tenemos que ser autónomos a partir de ahora, en el sentido de ya no me dejo parasitar por nada y ya soy autónomo, pienso por mí, acciono por mí, me cuestiono, ¿no? Me cuestiono de entrada a mí y luego cuestiono el mundo en el que vivo también. Qué grueso. Oye, ¿nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido en esto?
Pues con algún paciente que hayas tenido. Híjole, te puedo platicar un montón, pero generalmente de las personas con las que yo trabajo no me gusta mucho platicar porque siento que es un espacio donde me abren su corazón y yo lo respeto profundamente, pero te puedo platicar de mí ¿Sí? te puedo platicar cuéntanos. un montón de cosas. Hace poco yo tenía como un año teniendo mucho miedo a manejar. O iba mi esposo manejando o algo y yo sentía miedo. Y yo decía, ¿por qué estoy sintiendo miedo? No entiendo. Me empecé a sentir muy nerviosa, muy angustiada. Y yo no se me hacía lógico, pero aparte yo decía, bueno, tengo que hacerlo y no pasa nada. Y respiraba y ¿no? Y de repente, un día voy con mi mamá, voy con mi hijo manejando tranquilamente y nos impacta un carro por atrás. Cuando eso sucedió, yo dije, claro, o sea, en el momento dije, no, por favor, ¿no? Y luego dije, sí, yo algo estuve jalando con esto, pero también dije, aquí hay algo que yo tengo que mirar, porque ¿por qué durante mucho tiempo estuve así? ¿Por qué me sucede el incidente? Y dije, tengo que resolver algo aquí, ¿no? Ese tipo de cosas que nos suceden en la vida que dices, a ver, cuando nos dicen todo sucede por algo, es real, ¿no? Todo nos sucede por algo, porque lo atraemos, porque lo pensamos, porque lo sentimos, porque ya tuvimos una experiencia anterior a esa, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, dije, aquí hay algo, lo constelé, ¿no? Yo fui a constelar. ¿Constelaste ese accidente? Constelé el miedo, porque yo decía, el accidente fue consecuencia del miedo que toda la vida habías tenido. Del miedo que yo había tenido como todo un año antes, ¿no? Justamente a tener un accidente, ¿no? Era como, porque me pasaba únicamente en el carro. Entonces yo decía, aquí hay algo, claro. Cuando me hacen la constelación, entendí que en mi transgeneracional habían sucedido situaciones de muchos muertos, ¿no? ¿De en otras vidas o cómo? No, mis ancestros pasaron por una situación bastante compleja donde había habido muchos muertos. Entonces, a veces pensamos que el miedo está asociado a algo en específico. Alguna vez yo he pedido, mi terapeuta también era un chamán, y una vez me dijo, tu mayor miedo es a morir. Y yo dije, claro que no, porque típico que te dice el terapeuta, es por ahí, tú dices, no, claro que no, es lo primero que hacemos es descartarlo. Sí. Y entonces dije, ok, después de unas semanas dije, es real, sí tengo miedo a morir. Acepté mi miedo a morir. Y entonces cuando vi todo eso que había sucedido en la constelación, dije, claro, mi miedo no era al carro, mi miedo era a morir, porque mis ancestros habían tenido una situación muy compleja en donde había habido muchos muertos, ¿no? Y cuando yo lo vi, lo entendí. Cuando lo entendí dije, ok, y paradójicamente no, sino que ahí lo que haces es sanar. Porque esa información, fíjate qué interesante, porque nos damos cuenta de cuánta información tomamos y cosas y no nos damos cuenta. En nuestro árbol genealógico podríamos decir que también está toda esa información emocional, toda esa información mental. Que te va creando a ti traumas. Que te va creando, claro. Y una forma, vamos adquiriendo una forma de ver la vida que no corresponde a lo que nosotros vivimos. Son cargas de otras generaciones. Son cargas, son formas de ver la vida. Te apuesto que tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos veían la vida distinta porque vivían en condiciones distintas a la que vivimos tú y yo actualmente. Sin embargo, seguimos pensando que estamos allá viviendo como ellos porque tenemos esas creencias, esa forma de ver la vida que nos impronta, que nos impacta y que nos es transferida generación tras generación. Entonces, cuando algo surge en tu vida que dices, hey, aquí hay algo, hay que mirarlo, porque es ese árbol que está queriendo que miremos un acontecimiento nuevamente que fue traumático, que fue difícil, que fue doloroso. Y ellos, nuestros ancestros, tenían desventaja en ese sentido, porque ellos no tenían la oportunidad de ir con un terapeuta, a un psicólogo, ¿no? A una terapia. Ha cambiado mucho, ¿no? Y nosotros sí, nosotros ahora decimos, mira, mi abuela veía la vida, no sé, típico, ¿no? Las abuelas decían, pues si te casas con un mal hombre, pues es tu cruz. Y no te divorcias porque aquí las mujeres, esa es la forma en la que vivían ellas, porque así les enseñaron. Y lo paradójico es que actualmente vemos a mujeres que siguen diciendo, no me puedo divorciar, me tengo que quedar aquí porque es mi cruz. Pues los hijos, ¿no? Claro.
¿no? Entonces es decir, ok, a ellas les tocó realmente, claro, era otro momento, las mujeres no se divorciaban, claro, ¿no? Había toda una serie de cuestiones sociales, culturales, ¿no? Y ahora es como decir, ok, abuela, bisabuela, tatarabuela, esa vida fue la que a ustedes les tocó tener, pero a mí me toca tener algo distinto, ¿no? Ya no estamos en la época del sacrificio, ni de la abnegación, ni del sufrimiento. Ya cambió, pero hay que hacerlo, porque está tan impregnado, lo tenemos tan pegado a la piel, que a veces no nos damos cuenta que estamos actuando desde eso. Tú hiciste tu constelación y te diste cuenta que tenías miedo a perder la vida. Y por eso todo el tiempo estabas tú de no te querías ni subir al coche por eso. Así es. ¿Y qué pasó una vez que ya te diste cuenta de ese temor? Se fue. Me sentí con más equilibrio, me sentí muy conectada desde el amor a mis ancestros, ya no desde el miedo o desde el rechazo a que ellos hayan tenido esa experiencia, porque al parecer lo que se pudo mirar en la constelación fue una experiencia lo suficientemente fuerte y de alguna manera todo lo que queda registrado ahí, tarde o temprano va a tener un efecto en los siguientes miembros, ¿no? En los miembros que van llegando a ese sistema familiar. Entonces, fue como entender, mirar, comprender y decir, ese miedo no era mío, ¿no? Ahora entiendo que ese miedo fue a todo lo que en ese momento ellos vivieron, que fue lo suficientemente fuerte y que como no lo pudieron resolver, no pudieron como ponerle un cierre, un punto final a la cuestión, pues se va transfiriendo generación tras generación. Y tú, ya que le pusiste un cierre, digamos que las generaciones que van después de ti ya no la repiten. Ese acontecimiento por lo menos ya queda mirado, queda reconocido, queda aceptado, queda honrado, porque de eso se trata una constelación, es poder mirar aquello que me fue transferido como una información y que yo repito de manera inconsciente en mi vida y que puede ser muy poco favorable y entonces yo digo, a ver, ¿esto de dónde es? ¿Por qué me está sucediendo esto? La economía, la salud, la pareja, todos los ámbitos de nuestra vida están impregnados de esa información. Entonces, cuando algo no está bien y que es insistente, es como una luz, ¿no? Que está ahí encendida todo el tiempo y que te dice, revísalo. Cuando lo revisamos, entendemos aquello que nuestros ancestros vivieron y entonces tenemos la oportunidad de elegir hacer un cambio desde el amor, desde la aceptación de lo que ellos vivieron, pero que les corresponde a ellos, porque ya pasó y les sucedió. Ya fue de ellos y ya cambia la cosa, ¿no? Así es, cambia. Y te cambia a ti la vida porque entonces tú ahora puedes vivir alineado a lo que es tu propia vida y tu propio destino. Cuando yo doy clases de constelaciones de formación y siempre les digo a las personas, no vienen a vivir el destino de sus ancestros porque ellos ya lo vivieron. Ustedes vienen a vivir y a estar aquí para tener un destino que sea único. ¿Qué quiere decir único? Ni repito en la vida de mis ancestros, ni mis descendientes repiten la mía. Cada quien tiene que ser libre y autónomo. De sus propios. Claro. Oye, me gustaría que nos dieras un consejo para todas estas personas que de repente estamos como peleados con el dinero. ¿Tiene que ver, me imagino, eso o no? Sí, en el dinero tienen que ver tantas cosas, tiene que ver este inconsciente colectivo, ¿no? Porque me imagino que no soy el único que es así de que, híjole, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué se me va? O sea, ¿tiene que ver en esto? Sí, tiene que ver todo. Tiene que ver tu transgeneracional, las vivencias que ellos pudieron haber tenido con respecto al dinero. El dinero es difícil, acuérdate lo que nos decían, ¿no? No crecen los árboles, ¿no? Y otras muchas frases que se me ocurren que no se pueden decir, que decían los papás, ¿no? Sí. Con respecto al dinero. Entonces empezamos a formar una idea de lo que el dinero es. Ay, el dinero es difícil. Ay, el dinero no rinde. Ay, el dinero. Entonces viene desde la creencia que se nos implanta, pero aparte fíjate qué interesante, porque si en tu transgeneracional hubieron situaciones donde tus ancestros fueron despojados de sus bienes, entonces hay una como relación inconsciente que tenemos con el peligro y el dinero. ¿No? Por ejemplo, yo no tengo, hasta donde sé del árbol, no tengo ancestros de otros países, pero quienes nacimos aquí en México y tenemos ancestros que son mexicanos, pues sabemos que por lo menos nuestra abuela, bisabuela o tatarabuela le tocó vivir en la Revolución.
y en la revolución que sucedía en México. Te robaban todo. Te robaban todo, llegaban a las haciendas, lastimaban a las mujeres, les quitaban sus bienes, se apoderaban de la hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, eso se quedó en esa memoria familiar, ¿no? Y se va pasando de una generación a otra. Entonces, si alguien murió, si hubo una desgracia, o sea, si no nada más les quitaron el bien, sino que aparte los mataron, vete tú a saber, ¿no? Todo lo que pudo haber sucedido. En ese entonces, bueno, eso se queda en la memoria de la familia. Y hay quienes actúan desde el, si tengo dinero, me lo quitan, mejor no tengo. Si tengo dinero, vienen y me matan, mejor no tengo. ¿No? Entonces, es ese miedo a tener dinero. Es ese miedo. Y es que hay una serie de cosas tan que tienen que ver mucho con el dinero, porque aparte de esa cuestión, el dinero es nuestra mamá. El dinero está asociado energéticamente a tu relación con tu mamá. ¿A poco? Entonces, si mi relación con mi mamá es buena, el dinero va a llegar a mí de manera fácil. Si mi relación con mi mamá está trunca porque hubo un acontecimiento en donde mi mamá me tuvo que dejar cuando yo era niña porque ella se tenía que ir a trabajar mucho tiempo y entonces yo sufrí como abandono o rechazo o lo que sea, o mi mamá no me pudo... me abandonó, ¿no? Mamá me abandona, o mamá era una mujer estricta, disciplinada, poco amorosa, poco afectiva, pues todo eso también va a quedar grabado en nosotros y va a haber como una especie de rechazo, de separación afectiva, ¿no? Y eso impide que el dinero llegue. Qué chistoso. O sea, entonces, la mamá tiene que ver ahí. La mamá tiene que ver con el dinero, la prosperidad y la abundancia económica tienen que ver mucho con mamá y también papá influye. Hay un ejercicio que les recomendaría hacer. A ver. Decía Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que el momento más abundante de nuestra vida fue cuando estuvimos en el vientre de mamá. ¿No? Sí, tenías todo ahí. Todo. Entonces, vayan de vez en cuando, cierren sus ojos, respiren profundamente y conéctense independientemente de la historia, ¿eh? El 99.9% de la humanidad no fuimos planeados, pero sí deseados. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si voy al vientre de mi mamá, no, pero es que mi mamá me rechazó, es que mi mamá no me quería y es que no, a ver, espérame, no te planeó, pero sí te deseo, ¿no? Por tanto que estás aquí ahora. Entonces, conectarse desde ese lugar, no desde el sufrimiento y todo eso, sino conectarse desde la realidad, y es, mi mamá me dio la vida, mi mamá me prestó un espacio en su cuerpo para que yo me desarrollara, para que yo creciera, para que yo me nutriera, para que yo me alimentara, y ese espacio fue tan sagrado que en ese espacio no me falta nada. Si yo esa energía mía, te lo digo y me pongo chinita y aparte las manos se me ponen porque yo soy mamá, y no hubo momento más especial en mi vida que ese momento cuando yo tenía a mis hijos en mi vientre. Entonces yo sé lo que una mamá le implica físicamente, emocionalmente, claro, y en todos los sentidos, ¿no? Y que ese bebé se conecte en ese momento con ese espacio donde tú le estás brindando ese lugar en tu cuerpo, lo mejor de ti, ¿no? Y que ese bebé lo pueda tomar y decir, sí, no me hace falta nada. Entonces, ¿qué es el ejercicio? Irte ahí, o sea, concentrarte. Sí, cerrar tus ojos. Un momento, no es, a veces pensamos que tenemos que hacer esto durante media hora, una hora, no, 5 minutos. Cierro mis ojos, respiro profundamente y me imagino que estoy en el vientre de mi mamá y en este lugar sagrado, bendito, que es su vientre y que es mi primer hogar y el lugar donde yo estoy conectando con la abundancia. Aquí me quedo sintiendo que verdaderamente no me hace falta nada. Es cambiar nuestra energía, cambiar nuestras creencias, nuestra manera de percibir las cosas, porque nos han hecho creer que el dinero es malo, que tener una economía es mala, nos han enseñado a envidiar al que tiene, nos han enseñado a juzgar al que tiene. Sí, claro, tenemos puras connotaciones negativas con el dinero. ¿Cómo vas a ver al dinero de una manera amorosa y cómo lo vas a querer contigo cuando representa tantas cosas malas, ¿no? Y en realidad, fíjate, otra cosa, en las constelaciones muchas veces vemos, ¿no? Está alguien constelando el tema de la economía y a mí me gusta mucho poner a la persona, a alguien que representa a esa persona y alguien que representa el dinero. Y a veces nos damos cuenta en esos movimientos que el dinero está siempre ahí, siempre está. Y el dinero siempre quiere ser visto. Y la persona está mirando para otro lado porque no lo quiero ver. Claro, cuando no quiero ver al dinero es porque no quiero ver a mi mamá, ¿no? Pero el dinero dice, es que yo aquí estoy.
Y el dinero es feliz cuando lo tomas porque él se reconoce como algo bueno. Órale, yo sé una frase que dicen, que una vez me enseñan a decir, es que es: el dinero es mi amigo y siempre está conmigo. Claro. Tienes que hacerlo así, Claro. como sentirlo. Como... Claro. Y no es lo único, pero como da tranquilidad. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿No? Claro. Quita preocupaciones. Exactamente. ¿No? Sí, no es lo más importante, pero se ayuda muchísimo, ¿no? Claro. De eso estamos Y es basados. tomarlo con amor, mirarlo con amor. Si tú, imagínate que yo soy el dinero o tú eres el dinero y yo te miro, pero te miro con miedo, te miro con rechazo, te miro con culpa, te miro con juicio. ¿Tú vas a querer estar conmigo? Pues no. ¿No? Vas a decir no, gracias. Sí, ¿no? me voy con otro, ¿no? Claro, con alguien que sí me aprecie, con alguien que sí me quiera, que sí me tome, Claro. ¿no? Qué bárbaro. Oye, ya se nos fue el tiempo de volada. Qué bárbaro, qué tema tan interesante. Todo es mente, todo es cambiar percepciones, todo es de verdad echarnos un clavado adentro y decir, observar nuestro mundo externo, que es una creación de nuestro mundo interno, y desde ese lugar hacerme consciente y decir, a ver, ¿qué estoy creando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Claro, ¿qué estoy generando en mi vida? ¿Desde qué lugares lo estoy generando? Y hacerme tan consciente que pueda yo ser autónomo en mí, ¿no? Hay una palabra que está muy de moda que se llama ontocracia. Okay. Y onto significa ser y cracia significa poder. Entonces es tomar el poder sobre nuestro ser autónomos, ¿no? Yo soy responsable de todo lo que creo y de todo lo que genero en mi vida, tanto de lo positivo como de lo negativo. Y no es culparnos, ni flagelarnos, ni decir, no. Sí. Es decir, yo voy a tomar las riendas de mi vida y voy a decirle al carro hacia dónde quiero que vaya. Ya no, ni me parasitan, ni me implantan creencias, ideas, conceptos que no vayan con algo. Soy yo el que decide. Ahora soy yo. Oye, Lilith, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mira, en Instagram estoy en Lilith García. Y en Facebook estoy en Lilith García. Ok. O El Ser Esencial. ¿Y te pueden contactar, digamos, en línea para que tú les des Claro que sí. Claro que sí. ¿Terapia? Todo Terapia de manera individual. Hay constelaciones familiares todos los días viernes. Y ahorita doy talleres de formación de facilitadores de constelaciones familiares. Y voy a abrir justamente en más o menos como en un mes un taller donde vamos a trabajar el niño interior y las creencias. Órale, todas esas creencias que nos bloquean en la vida. Todas esas cosas que no nos sirven más que para limitar nuestra existencia. Ajá. Oye, pues te quiero agradecer que hoy estás con nosotros. A ti. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y también gracias a ustedes por haberse conectado una vez más al podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las 7:30 de la noche se estrena un episodio nuevo. Síganos en nuestras redes, compártanlo, recomiéndenlo por favor. Me pueden seguir en el Manoloide, en TikTok, en Instagram. Ahí subimos cortitos de todos nuestros episodios completos. El episodio completo está aquí en YouTube. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Gracias.